fuerza en debilidad, el cielo es mi realidad. Sangre por libertad, heridas por sanidad, gracia en la iniquidad, justicia por mi maldad. Poderoso, invencible, deslumbrante, no tienes igual. Bondadoso, generoso, desbordante, no tienes igual. Cada cosa buena que les había prometido se cumplió. Josué 21:45. Dios nos dio una promesa y hoy la podemos ver cumplida. Por eso celebramos la fidelidad de Dios en estos 16 años. Generaciones que adoran a Dios. Una iglesia que ama la palabra. Discípulos que hacen discípulos. Un lugar donde todos somos una gran familia. Espacios para potenciar los dones y talentos de las nuevas generaciones. Dios ha sido bueno y lo seguirá siendo. Feliz 16 años, familia Tiempo de Dios. Eres la fuerza que mueve mi vida. Qué lindo que son las celebraciones, qué lindos que son los festejos. Hoy estamos celebrando el aniversario número 15 y el aniversario número 16 de nuestra iglesia. Si usted hace 16 años me hubiera preguntado si hubiésemos llegado hasta acá, yo le hubiera dicho que no, pero hemos caminado durante estos 16 años arriba de un milagro. Dios nos ha llevado a través de un milagro y hoy podemos llegar y darle gloria a su nombre por todo lo que ha hecho con nosotros. Su gracia, su favor, su misericordia nos ha sostenido a lo largo de estos años. Hemos pasado por todo tipo de momentos, difíciles, fáciles, momentos lindos, momentos desagradables, pero en todo momento y en toda situación hemos visto la mano de Dios. Sin ir más lejos, estos 2 últimos años que hemos pasado, para todos han sido difíciles, ¿no? Para todos han sido, por lo menos han sido años extraños, años raros. Algunos decimos que cuando tengamos nietos, todavía no los tenemos, los estoy esperando, si mi hija me está escuchando. Pero cuando tengamos nietos y le contemos a nuestros nietos que estuvimos 2 años encerrados sin poder salir la mayoría del tiempo, mi nieto no me va a creer, va a decir, este es un cuento de viejo. No veo que los viejos cuentan cuentos, pero así hemos sobrevivido y hemos pasado estos 2 años por la gracia del Señor. Pero hoy, además de celebrar este hecho tan impresionantemente hermoso de los 16 años que tenemos como iglesia aquí en la ciudad de Merlo, quisiera remitirme a un hecho histórico sobre el cual en estos 2 años no hemos podido hacer referencia en la fecha donde regularmente hacemos referencia de este evento. Aquello que es el soporte, el sustento de lo que creemos y de lo que somos. Si sacáramos la cuenta, este acontecimiento ocurrió hace algunos años más. Ocurrió, según dicen los historiadores, en el año 28 después de Cristo. Quiere decir que estaríamos cumpliendo, en este año, estaríamos cumpliendo 1993 años de aquel evento, de aquel hecho. Solo quedan 7 años para que ocurran o para que se cumplan 2000 años de aquel acontecimiento. Algunos que les gustan los números y la escatología ven en ese cumplimiento de los 2000 años alguna clase de evento especial o evento escatológico. Hace 2000 años, en el mes de octubre, en la tierra de Palestina, se estaba celebrando las Pascuas. En todo hogar cristiano se estaba celebrando la Pascua, habían matado el cordero en esa semana que representaba aquel evento o aquel hecho que había sido la salida o el rescate de Dios del pueblo de Israel de Egipto, y todos los años recordaban este evento en el día
de la Pascua. Pero mientras en los hogares de los judíos de aquel tiempo se estaban preparando para la Pascua, en Jerusalén estaba ocurriendo algo diferente. En Jerusalén se estaban preparando para sentenciar a 3 reos. 3 hombres estaban siendo preparados, 3 cruces estaban siendo preparadas para que 3 hombres fueran crucificados. Eran 3 maleantes, eran 3 revolucionarios. Uno de ellos se lo describe un poquito más, era un ladrón, era un revolucionario, era un asesino. Así que mientras en los hogares cristianos celebraban la celebración de la Pascua y el recordatorio de la fidelidad de Dios sobre Israel, en Jerusalén particularmente se estaban esperando o se estaban preparando para este acontecimiento. 3 hombres. Pilato tenía todo preparado. Pilato ya sabía a dónde los iba a crucificar. Pilato tenía preparado su ejército, pero de repente, el día anterior a que se lleven a cabo las crucifixiones, hay un evento inesperado. Algo sucede en medio de esa situación y le rompe los esquemas a Pilato y tiene que cambiar de alguna manera lo que ya tenía planificado. Este evento lo encontramos en Marcos capítulo 15, aunque se repite este evento en los 4 evangelios. Dice Marcos capítulo 15, déjame que te lea este pasaje. Muy de mañana los principales sacerdotes prepararon enseguida una reunión con los ancianos y con los escribas y todo el concilio. Y atando a Jesús lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Dice que Pilato le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le respondió, tú lo dices. Los principales sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. De nuevo Pilato le preguntó, ¿no responderás nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús no respondió nada. Más, de modo que Pilato estaba tan asombrado por la respuesta o por el silencio de Jesús. Pero Jesús rompió el silencio y no respondió nada de lo que Pilato estaba esperando. De modo que éste estaba asombrado. Ahora bien, en cada fiesta Pilato acostumbraba a soltarles un preso, el que ellos pidieran. Y uno llamado Barrabás había sido encarcelado con los rebeldes que habían cometido el homicidio en la insurrección. Cuando la multitud subió, comenzó a pedirle a Pilato que hiciera como siempre les había hecho. Entonces Pilato les preguntó, ¿quieren que les suelte al rey de los judíos? Porque sabía que los principales sacerdotes lo habían entregado por envidia, pero los principales sacerdotes provocaron a la multitud para que le pidieran que en vez de Jesús le soltaran a Barrabás. Pilato les preguntó, ¿qué haré entonces con el que ustedes llaman el rey de los judíos? Ellos le respondieron a gritos, crucifícalo. Y Pilato les decía, ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Y ellos gritaban aún más, crucifícalo. Pilato, queriendo complacer a la multitud, le soltó a Barrabás y después de azotar a Jesús, lo entregó para que fuese crucificado. Para reconstruir la historia de los eventos de este día, de esta mañana, necesitamos apelar al relato de los 4 evangelios, porque cada uno de ellos agrega algún detalle de esta historia. Jesús fue sometido a 2 juicios, un juicio religioso y un juicio civil. Los 2 juicios amañados o juicios que eran juicios falsos. En el juicio religioso, primero se presentó en la casa del sumo sacerdote Anás, después se presentó con Caifás y después se presentó con el concilio completo, que es el evento que acabamos de leer ahí en Marcos 15. En el juicio civil, primero se presentó con Pilato, luego fue llevado a Herodes, luego volvió a Pilato, donde aparece este relato que acabamos de leer. Jesús había entrado a Jerusalén hace unos poquitos días. Había entrado y todo el mundo lo había recibido con gozo, con alegría, con paz. Él era el Salvador del mundo, Él era el que hacía milagros, el que multiplicaba panes, el que sanaba enfermos, el que liberaba endemoniados. ¿Cómo Jerusalén no va a estar contenta con la llegada del Mesías Salvador? De hecho, se le cantaba Hosana al que viene en el nombre del Señor. Pero parece que poquitos días fueron suficientes para que la multitud cambiara de opinión. Yo quisiera sacar por lo menos 3 aplicaciones rápidas acerca del texto que hemos leído. En primer lugar, tenemos que tener mucho cuidado
con dejarnos manipular el pensamiento y la voluntad por los poderes de turno. Tenemos que tener mucho cuidado de permitir que otros piensen por nosotros o nos digan qué es lo que tenemos que pensar o qué es lo que tenemos que creer o qué es lo que tenemos que decir. Históricamente el poder de turno ha tratado siempre de controlar a las masas. Si lo hizo a través de la persuasión o si lo pudo hacer a través de la persuasión, fueron tiempos de paz. Pero si no lo pudo hacer mediante medios pacíficos, lo hizo de otra manera, por la fuerza y la imposición. Pero siempre el poder de turno le ha impuesto a los que estaban bajo su cuidado o bajo su dominio el poder para decirles qué creer, qué tienen que decir, cómo tienen que comportarse, a qué decirle que sí y a qué decirle que no. Aquí claramente en esta historia vemos una manipulación de las masas. El odio que los religiosos tenían por Jesús los llevó al punto de entregarlo para que sea asesinado. Estos hombres que se habían acomodado, que tenían el dominio en sus manos, que según Jesús tenían una doble vida. Una vida pública de aparente pulcritud y santidad, pero una vida privada, apestosa, pecadora, pecadores orgullosos, codiciosos, gente malvada, con una aparente piedad, pero que en realidad espiritualmente estaban muertos. A tal punto se indignó Jesús con estos hombres que les llegó a decir sepulcros blanqueados. Jesús los confronta muchas veces. Jesús de alguna manera les rompe el dominio que tenían y ellos se enardecen de tal manera que la única manera que ven de poder contrarrestar esto es sacándose a Jesús de encima. Utilizan el poder que tenían sobre las masas para manipularla y hacer que las masas amen más a un perverso que al mismo Jesucristo. Que amen más a un pecador, a un homicida, a un ladrón, a un asesino, que al mismo Salvador del mundo. Aún en nuestro tiempo, especialmente los medios de comunicación, tratan de enseñarnos qué cosas deberíamos de creer y qué cosas deberíamos rechazar. Aún en nuestro tiempo, los medios siguen rechazando a Jesús porque su mensaje es desagradable, porque su mensaje sigue molestando al poder de turno. Los poderosos presentan héroes alternativos, personajes que esperan que nosotros admiremos y a quien sigamos o imitemos. Algún líder político, algún cantante o alguna banda de música, algún youtuber, algún instagramer o algún tiktoker o lo que fuera. Alguien a quien podamos imitar, alguien a quien podamos admirar y a quien podamos copiar su vida. La capacidad de los poderosos de llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo es realmente increíble. En este juicio hay claramente un culpable y un inocente. No hay duda de quién es el culpable, quién merece la muerte y quién es inocente y quién merece ser liberado. No hay duda. Claramente está delante de todo. Lo sabían los religiosos, lo sabía Pilato, lo sabía la gente, lo sabían todos, pero por alguna razón que no podemos explicar de forma lógica, se les ciega el entendimiento para decir: crucifiquen a Jesús y liberen a Barrabás. Barrabás y Jesús, un ladrón, un asesino, un sedicioso, un revolucionario, a la par del Hijo de Dios. Estamos rodeados de paradojas semejantes. Es como poner a Jesús a la altura de Maradona, de Messi o del político de turno. Es como poner a Jesús a la par de, no quiero herir ninguna susceptibilidad, pero al lado de la Mona Jiménez o de la banda de cuarteto que a vos te guste. Parece una tontera lo que estoy diciendo o una cuestión muy elemental, pero conozco gente que ama más a su ídolo frágil y de cartón que al Dios de los cielos. Tiene más admiración y está más atento a las declaraciones del youtuber, del instagramer, del político, del cantante, que a la palabra de Dios.
No importa la moralidad que tenga ese personaje. No importa los valores que abrace. No importa si es un inmoral o si rechaza a Jesús o si es un proclamador de perversiones. No importa. Si todo el mundo lo ama, yo lo amo. Si todo el mundo lo aplaude, yo lo aplaudo. No importa el mal que pueda traer sobre mi vida, mi familia o mis hijos con el correr del tiempo. Si todo el mundo lo aplaude y dice que es importante, yo no quiero quedar afuera y lo aplaudo con las multitudes. Algo así es lo que pasaba en ese momento. Una multitud cegada y manipulada. Una multitud arrastrada por los religiosos. No ve que Jesús es el incomparable. No pueden ver que Él es el Hijo de Dios, el Santo, el Dios invisible, invencible, el Dios hecho carne. No pudieron verlo y gritaron: suéltanos a Barrabás. El juicio más injusto que se ha celebrado en esta tierra. ¿Dónde están los que Jesús sanó? ¿Dónde están aquellos a los cuales le dio vida? ¿Dónde están los ciegos que vieron por causa del milagro que Jesús produjo en ellos? ¿Dónde están los paralíticos que caminaron o los muertos que resucitaron? ¿Dónde están los hijos de Dios que en medio de la oscuridad tienen que escuchar a Jesús? ¿Dónde están? ¿Qué hizo Jesús para merecer esto? Si Él sanó enfermos, liberó endemoniados, hizo ver a ciegos, sanó a paralíticos, resucitó muertos, vino a hacer el bien y a dar vida eterna. ¿Cuál fue su delito? Pero ahí delante de la multitud, ahí delante de todos, mientras el Hijo de Dios, dice el final del texto que hemos leído en Marcos capítulo 15, mientras Jesús es llevado para ser azotado, en las versiones modernas dice para ser azotado con un látigo con puntas de plomo. Barrabás es liberado. El perverso, el asesino, el sinvergüenza es puesto en libertad, mientras Jesús es azotado y es crucificado. Hoy el poder de turno intenta hacernos tener la misma mirada. Jesús no es digno de ser escuchado. Jesús es digno de ser crucificado nuevamente. Nos molesta su moralidad, nos molesta sus principios, nos molesta su manera de ver la vida, nos molesta. Queremos soltar de nuevo a Barrabás. Nos causan más admiración los perversos, los que son como nosotros, nos causan más admiración ellos que el Hijo de Dios. Jesús sigue siendo rechazado. Jesús sigue siendo odiado. Sus palabras siguen siendo motivo de burla. Jesús no es cómodo para el poder. Jesús no es saludable para quienes quieren dominar. Jesús no sirve para sus propósitos de dominio. Tienen que sacarse a Jesús de encima. Pero esta historia cruel, esta historia injusta que acabamos de leer, donde un justo, donde un santo es crucificado y un perverso es liberado, tiene una historia detrás de la historia. Y déjame que brevemente, como final de este mensaje, unos minutos, te comparta esta historia, la historia que nosotros hemos compartido durante estos 16 años de historia de iglesia y que seguiremos compartiendo hasta que el Señor venga por nosotros. Porque la historia de Jesús y Barrabás nos representa a todos nosotros. Porque el problema no era entre Jesús y Barrabás. El problema era entre la vida y la muerte, entre la condenación y la salvación. Porque la única manera en que Barrabás pudiera ser verdaderamente libre y que en consecuencia cada uno de nosotros pudiéramos ser verdaderamente libres es si el Hijo de Dios era crucificado para el perdón de nuestros pecados. Barrabás nos representa. Barrabás somos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenía una sentencia justa. Cada uno de nosotros merecía la muerte y la condena.
Cada uno de nosotros hemos pecado contra Dios y contra el cielo. Cada uno de nosotros nos parecemos más a Barrabás que al Hijo de Dios. Cada uno de nosotros, si se nos hace un juicio justo, estamos en falta ante el Dios de los cielos. Cada uno de nosotros, no merecemos ninguno de nosotros que el Hijo de Dios haya muerto por nuestros pecados. Sin embargo, Dios en su infinita bondad y en su infinita misericordia ha enviado a su Hijo a la cruz del Calvario para que todos podamos tener la oportunidad de tener salvación y vida eterna. Dice Hechos capítulo 3 en el versículo 13, déjame que te lea rapidito. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, que dio gloria a su siervo Jesús al hacer este milagro. Habían sanado a un paralítico y están dando explicaciones de por qué sanaron al paralítico. Dice, ese es el mismo Jesús a quienes ustedes rechazaron y entregaron a Pilato, a pesar de que Pilato había decidido ponerlo en libertad. Ustedes rechazaron al santo y al justo y en su lugar exigieron que se soltara a un asesino. Está hablando Pedro a los judíos y les dice, ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de los muertos y nosotros somos testigos de ese hecho. Por la fe en el nombre de Jesús, este hombre fue sanado delante de ustedes y ustedes saben muy bien que antes era lisiado. La fe en el nombre de Jesús lo ha sanado delante de sus propios ojos. Amigos, yo entiendo que ustedes y los líderes lo hicieron por ignorancia, pero Dios está cumpliendo lo que los profetas predijeron acerca del Mesías, que Él tenía que sufrir estas cosas. Ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Entonces la presencia del Señor vendrá sobre ustedes y el tiempo de alivio y renovación vendrá sobre sus casas. Déjame que termine contándote 4 verdades que para nosotros representan el centro, la médula de nuestro mensaje. El primero de ellos es que todos nosotros nos parecemos a Barrabás. Todos nosotros somos pecadores y que todos nosotros merecemos la condenación eterna. Hemos fallado de una o de otra manera. Hemos mentido, hemos tenido pensamientos perversos, hemos fallado. Algunos inclusive han cometido faltas mucho más graves. Dice la palabra de Dios que no hay justo ni aun uno, que todos le hemos fallado al Señor. Todos se han desviado, dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 3. No hay ni siquiera uno solo que haga lo bueno. Si hay algo maravilloso que hace la cruz con los seres humanos, es igualarnos. Porque no importa si sos rico o si sos pobre. No importa si mataste a alguien o si solo mentiste. Si fuiste una persona que se esforzó por ser buena o fuiste un malvado. Todos necesitamos ir a la cruz de Cristo en busca de perdón. La segunda verdad que quiero contarte en esta tarde es que la Biblia nos muestra claramente que si Jesús no hubiera ido a la cruz en nuestro lugar, no tendríamos esperanza. Porque el Hijo de Dios fue a sustituir a Barrabás en la cruz. Tenían 3 cruces, 4 reos, uno tuvo que ser liberado. Pero no solamente Jesús sustituyó a Barrabás en la cruz del Calvario. Dice la palabra de Dios que Jesús nos sustituyó a cada uno de nosotros. Ocupó nuestro lugar. Jesús fue tratado como Barrabás para que el Padre pudiera tratar a Barrabás como Jesús. Jesús fue tratado como hubieran merecido nuestros hechos para que el Padre pueda tratarnos como si nosotros fuéramos Jesús. Jesús fue a la cruz en nuestro lugar a recibir el castigo que nosotros merecíamos para que pudiéramos ser libres
y que el Padre pudiéramos mirarnos como si fuéramos el mismo Jesús. Dice 1 de Pedro capítulo 3 versículo 18, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. La tercera verdad que quiero compartirte es que la Biblia nos dice que al igual que Barrabás fue libre, hoy podemos ser libres de la condenación y dejar que Jesús pague por nuestros pecados. No fue la multitud la que dejó libre a Barrabás, fue el amor de Dios para que Barrabás y cada uno de nosotros pudiéramos ser verdaderamente libres. No fue la multitud la que empujó al Hijo de Dios a la cruz, fue el amor de Dios para que todos nosotros pudiéramos alcanzar salvación y vida eterna. Dice Romanos capítulo 3, versículo 22 en adelante, Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien sea. En su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por los pecados. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre por nosotros. La cuarta verdad y última, con esto termino. Es probable que Jesús y Barrabás hayan compartido al menos un ratito la celda. No sé si habrá servido de algo esos minutos que Barrabás estuvo cerca del Hijo de Dios. Porque no nos cabe duda de que Jesús amaba a Barrabás. La pregunta que yo me hago es, ¿habrá amado Barrabás a Jesús? Porque Jesús amaba a Barrabás. Pero mi pregunta es, ¿Barrabás habrá amado a Jesús? ¿Habrá valorado la libertad física para conseguir libertad eterna? ¿Habrá visto la mirada de Jesús o en la mirada de Jesús el amor de Dios? ¿Habrá entendido Barrabás quién era Jesús? Porque Barrabás no necesitaba la libertad de la celda. Lo que necesitaba Barrabás era la libertad de su espíritu, así como lo necesitamos cada uno de nosotros. Por eso la cuarta verdad que quiero compartirte en esta tarde, y es la última, es: todos necesitamos tomar una decisión por Cristo. Es como si en esta noche estuvieras en ese día con Pilato, con Jesús y con Barrabás. Y que Jesús estuviera delante tuyo mirándote con sus ojos de amor y vos tuvieses que tomar una decisión. ¿A quién escogerías? Hoy está frente a tus ojos la misma decisión que aquellos hombres. ¿A quién vas a elegir en esta noche? ¿A Jesús o a Barrabás? Podés repetir en esta noche el clamor que millones de personas han hecho a lo largo de la historia. Jesús, te necesito. Necesito la libertad que viene solamente de tu mano. Necesito tu perdón. Necesito que me hagas una nueva criatura. Necesito que me salves. No es casualidad que estés en esta tarde aquí. No es casualidad que alguien te haya invitado o alguien te haya traído para que escuches este mensaje. Dios te trajo con sus cuerdas de amor para que puedas escuchar que al igual que a Barrabás, Jesús te ama, y al igual que Barrabás quiere hacerle libre, no de las cadenas de la prisión, sino de las cadenas de la esclavitud del pecado, para darte vida eterna y para hacerte su hijo desde ahora y para siempre.